Buenos días, buenas tardes, no sé de qué forma amanecieron hoy, si ya han amanecido en realidad. Bueno, en este primer trabajo práctico lo que voy a intentar hacer es justamente explicarles un poco la Revolución Francesa, que es lo que nosotros vamos a ver como primer trabajo. Eh, es, Como ustedes pueden visualizar acá, es un acontecimiento muy importante justamente en la historia mundial, no solamente en la historia francesa. ¿eh? Va a ocurrir justamente a fines del siglo XVIII, en 1789, hasta 1799, donde se va a volver a un momento de moderación, de statu quo, de mantenimiento de las estructuras anteriores. Pero justamente lo que tiene de valor esta revolución no solamente es el cambio estructural que va a llevar adelante, en este caso estamos hablando de la revolución. Recuerden que, no sé si fue en el anterior video, pero nosotros habíamos establecido una diferencia entre revolución y revuelta. Una revuelta básicamente es una modificación de las condiciones de vida de un determinado sector social que se ve oprimido por otro, pero en este caso, no solamente estamos hablando de un sector social, sino de varios sectores sociales que se levantan en contra, en contra de un orden establecido. eh, y no solamente eso, sino que modifica las instituciones de gobierno a su favor. Eh, es decir, establece un cambio que no solamente mejora sus condiciones de vida y de un sector en particular, sino de todos los sectores. Les afecta esta modificación, pero también por otro lado implica el establecimiento de nuevas formas de gobierno que de alguna manera permita ir añadiendo reformas, ¿m? eh, que le sean a su favor, en su beneficio, pero que también de alguna manera afecta a los otros de forma negativa. Entonces estamos viendo que la revolución de alguna manera altera el orden, implica un cambio, una ruptura con estructuras anteriores, con modelos de gobiernos anteriores, y quizás eso es lo que tenemos que pensar eh, en función justamente de la idea de revolución, pero también en función de los alcances de la revolución. La revolución francesa va a llegar a repercutir incluso hasta en Latinoamérica, sobre todo con la conformación de gobiernos revolucionarios. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, en la Revolución de Mayo sin pensar justamente en las consecuencias de la Revolución Francesa y de la llegada de Napoleón Bonaparte en 1799 eh, al poder francés, con el establecimiento de una monarquía nuevamente, Francia. Entonces, de- el hecho de ver las consecuencias también de la Revolución Francesa nos permite pensar también eh, los nuevos, eh, los nuevos factores, en realidad el nuevo escenario que se producen en otros contextos, en este caso en el contexto latinoamericano. Pero bueno, vamos a redondear un poco. Lo que sí les quería justamente mencionar en este trabajito, que nosotros vamos a pensar dos sectores muy pocos planteados, muy pocos problematizados, reflexionados a lo largo de la Revolución Francesa, que van a ser el sector de las mujeres por un lado y el sector de los marginados, los sectores marginados, que también son los sectores subalternos que se los conocen, eh, sectores bajos de la población. Una vez cuando piensa en sectores bajos, tiene que pensar también en esta idea de la pobreza, como la pobreza de alguna manera lleva adelante eh, formas de protestar, que también de alguna manera define este escenario violento de la revolución y que permite también activarla desde otro lugar. Si nosotros pensamos a la Revolución Francesa, la tenemos que pensar desde dos lugares, porque no solamente fue producida por sectores vinculados a la burguesía, este sector comercial, que se va apoderando de algunos que otros resortes del poder minúsculos en la Francia de 1700, sobre todo por la compra de cargos públicos,
este sector comercial que también de alguna manera es el que tiene el poder del capital, es decir, el dinero, como para poder introducirse dentro de los resortes políticos y poder comprar estos cargos, y de alguna manera formar parte de la nobleza, de un sector de la nobleza, pero que era de la baja nobleza, y que como burgueses también no pueden llegar a acceder, salvo por este mecanismo, eh, a gobernar o a tener un poder mucho mayor de lo que venían teniendo hasta el momento. Entonces se encontraban muy relegados de la vida política en Francia, a pesar de que había obviamente como una apertura por otro lado, ¿no? Pero siempre pensándolo en términos económicos, o sea, no hay una apertura real, escrita, donde los sectores burgueses puedan participar abiertamente de la política, no, sino se encontraban limitados eh, a los sectores de poder económico más concentrados, los de la alta burguesía serían en este momento. Pero bueno, este sector, estos sectores de los cuales yo estoy hablando, tanto los sectores subalternos como los sectores de la burguesía baja o de la baja burguesía, eran considerados o formaban parte de lo que se llamaban el tercer estado en este momento. Acuérdense ustedes que estamos hablando de estamentos sociales, de que están diferenciados no solamente por la vestimenta, sino también por la posición económica que determina su posición social dentro eh, del contexto social y del contexto político. Eh, Otros sectores sociales que van a existir, otros estamentos sociales van a ser justamente los nobles, en este caso van a ser los señores feudales, que ya vemos que hay básicamente eh, una progresiva pérdida de poder, sobre todo por el establecimiento de un absolutismo monárquico muy afianzado, sobre todo en Francia, donde el poder está muy concentrado en la figura del rey y en el funcionario, en los funcionarios públicos, en esta burocracia también que empieza a crecer, ¿no? Que ustedes el año pasado quizás ya lo vieron, ¿no? En segundo año, como uno de los resortes del poder monárquico, y van a formar parte justamente del estamento noble. ¿M? Eh, y de lo que sería el segundo estado. El segundo estado, vieron que recién hablé del tercer estado, con esta burguesía baja y los sectores subalternos. El segundo estado van a ser justamente esta nobleza que van a tener, básicamente van a poder participar de todos los cargos políticos, porque justamente heredan esa condición, la condición de nobles hereda. Y por otro lado, tenemos que pensar en el primer estamento que sería el clero, ¿no? Fíjense que acá estamos hablando de cada uno de estos estamentos. ¿M? Cuando en 1789 se conforma, se reúne eh, en los estados generales, estos tres estados de los que vengo mencionando, cuando se reúnen por un motivo en particular. Justamente Francia estaba participando en la guerra de independencia norteamericana, de Estados Unidos, contra Inglaterra. Entonces, de alguna manera, esos excedentes de dinero, esos excedentes de bienes, iban a esa guerra, ¿no? Y por otro lado, estaban pasando por un momento de gran hambruna. Eh, este llamado hace de que justamente se convoque, a a la, a la, a la formación, a una reunión de los estados generales. Y es importante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Por otro lado, esto pasa en 1789. A partir del 17 de junio, los representantes del Estado, del tercer Estado, van a abandonar esta formación de esta Asamblea Nacional porque el mismo rey eh, no permite justamente la votación por cabeza, que significaría eso, como eran mayoría, en la Asamblea eran mayoría el tercer Estado, eh, el rey no permite justamente el voto por mayoría de personas, es decir, por cabeza, sino que va a permitir el voto por Estado. Si tenemos en cuenta que los sectores más importantes estaban concentrados en el primer y segundo estado, votar por cuerpo, es decir, por estamento, iba a garantizar justamente que
los privilegios se van a seguir manteniendo justamente en estos dos primeros sectores. Por eso los representantes del tercer estado lo que van a hacer es juntarse, justamente hacer un juramento, ¿no? En una cancha, ¿no? De juego de pelotas, se lo denominaba en ese momento, y van a tratar de impedir justamente que se avasallen sus derechos y reivindica la idea de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, que son justamente el lema, eh, el bastión que van a tener, que van a llevar adelante, a ver, ahí, van a ser el bastión que va a llevar adelante, o el lema que van a llevar adelante los sectores del tercer estado. ¿Mm? La igualdad en el hecho de justamente de que todos tenían que estar votando en el mismo nivel, con las mismas condiciones, en la Asamblea Nacional, la libertad de poder ejercer libremente los cargos, de ejercer libremente los derechos dentro de Francia, y por otro la fraternidad justamente de luchar de forma mancomunada para conseguir justamente estos derechos que les son negados desde la monarquía y desde los sectores más altos. A partir del 14 de junio, justamente luego de de este juramento de la cancha de pelota, nosotros tenemos que pensar justamente en el levantamiento previo, que es un levantamiento que se lo conoce como la toma de la Bastilla, en donde los sectores bajos lo que hacen es tomar, ¿m? eh, la Bastilla, que era justamente una antigua cárcel en Francia. Y de alguna manera en ese lugar había armas, por los cuales deciden tomar esas armas para poder defenderse. ¿M? Importante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Que empiezan a armarse estos sectores. No, no es que solamente es una cuestión de palabras, sino que también comienzan a armarse, comienzan a establecer justamente violencia, ¿no? Contra otros sectores de la población. Incluso entre julio y agosto, ustedes pueden ver acá, se produce lo que se conoce como los sucesos de varios días del gran miedo, donde los sectores más bajos comienzan a atacar a los sectores privilegiados, en este caso sobre todo a los señores feudales, ¿no? Movimientos campesinos que empiezan a incendiar castillos, a atacar a estos señores feudales, a atacar sus privilegios, quemando los, los, em, em, los certificados, justamente los papeles que certifican que son propietarios de estos de tierras y por ende propietarios de, de los campesinos. ¿M? También otra de las cuestiones muy importantes y relevantes de este periodo va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que de alguna manera ratifica, ¿eh? Luego luego de este proceso del gran miedo y de esta activación violenta de la revolución, ratifica la igualdad, ¿no? De todos los ciudadanos, hombres, cuidado con esto, ante la ley. Es decir, que solamente eh, podemos pensar a que los que son personajes o actores sociales en esta época van a ser hombres, incluso los derechos son iguales para todos los hombres, son ciudadanos todos los hombres. Por eso tenemos que pensar que acá quedan como relegadas las mujeres dentro del proceso revolucionario. Sin embargo, si ustedes ven más abajo, el 5 y el 6 de octubre se produce lo que es la marcha de las mujeres, es decir, las mujeres ante la ausencia de los bienes básicos, como van a ser el pan, y la falta de crecimiento de los precios, la falta de derechos que también que tienen, ¿no? Se unen a los revolucionarios, no es que están desligadas del proceso revolucionario, sino que los terminan afianzando. ¿Eh? Por eso no podemos pensar en que las mujeres quedan relegadas como sector. eh, Se sanciona la Constitución Nacional, es algo importante, la Asamblea Nacional, luego justamente de esta activación violenta de los sectores bajos, redacta una nueva Constitución en donde se eliminan los privilegios tanto de la nobleza como del sector del clero. ¿Mm? Por otro lado, se crea la Guardia Nacional,
muy importante este decreto, porque justamente la Guardia Nacional no va a responder al rey, sino que va a responder a la Asamblea Nacional. Es decir, con esto podemos pensar que hay una progresiva disminución del poder real, que anteriormente era un poder absoluto. Por otro lado, también ratificando esta cuestión de la eliminación de privilegios, tenemos la instauración de la Constitución Civil del Clero. ¿Qué significa esto? Que los bienes de la Iglesia pasan a manos de la Asamblea, pasan a manos del Estado Nacional. ¿Mm? Importante porque el clero no es un sector privilegiado en este momento, hasta este momento. Cuando estamos hablando del clero, estamos hablando obviamente del sector eclesiástico, de los sacerdotes, que integraban el sector de clero. Y por otro lado, y sobre todo, en esta sanción de la Constitución, ya en 1791, tenemos que pensar en la formación de una monarquía constitucional, es decir, que el monarca no gobierna solo ni concentra todos los poderes, sino que se divide en asambleas legislativas, que va a ser el que vota las leyes, y había tribunales judiciales, es decir, que son los que ejercen justicia. Por este motivo estamos viendo de que los poderes aparecen fragmentados, aunque la figura del rey todavía sigue estando. Es importante marcar sobre todo esta cuestión. Sin embargo, tanto el rey como la reina, que no fueron despojados de su poder, huyen, ¿no?, de Francia, rumbo justamente a Austria, creo que era Austria, si no me equivoco bien, eh, huyen justamente en búsqueda de encontrar amigos, digamos, apoyo, eh, y ejercer algún tipo de contrarrevolución, si se quiere. Justamente las monarquías de los alrededores de Francia veían con recelo esta cuestión de los levantamientos contra la monarquía francesa y comenzaron un proceso contrarrevolucionario. ¿Qué significa esto? Que iban en contra de esta revolución que iba ganando terreno en el espacio francés. Entonces, justamente cuando la familia real huye hasta ese lugar, fue con la idea de armar una contrarrevolución y acabar con la Revolución Francesa. Por ese motivo también se declara, se termina aboliendo la monarquía constitucional y se declara la república. Es decir, ya no va a haber rey. Y el poder legislativo va a concentrarse justamente en lo que se conoce como la convención, que viene a reemplazar a ese poder real. Y la convención está diferenciada en dos sectores importantes para pensar justamente cómo la revolución de alguna manera se va radicalizando, se va haciendo cada vez violenta a partir de 1792. La convención va a estar dominada por dos sectores bien diferenciados, lo que van a llamarse los jacobinos, que tienen una tendencia más radical, si se quiere, más violenta y que buscaban sobre todo eh, asesinar al rey, es decir, acabar con la figura del rey y por ende con la figura de la monarquía. Y por otro lado estaban los girondinos, ¿no? Que era, si se quiere, un sector más moderado y que estaba apoyado sobre todo por los sectores burgueses. Sin embargo, los jacobinos, que van a ser los que van a tener mayoría dentro de esta convención, son afianzados en el poder gracias a estos sectores minoritarios, sobre todo los que se conoce como los sans-culottes o trabajadores urbanos. Eh, la Constitución de 1791, que anteriormente ya habíamos establecido, ya habíamos hablado, se anula, ¿no? Y se piensa en conformar otra nueva constitución. En esta época, ¿no? Hasta 1794 se va a establecer lo que se va a llamar la República Jacobina, es decir, un momento de gran terror, porque se van a afianzar eh, mecanismos represivos contra aquellos que atenten contra la revolución. Primero y principal, justamente, se va a acabar con esta monarquía constitucional porque, sobre todo, lo que van a hacer los jacobinos es asesinar al rey, primero y principal. Por otro lado, y no solamente al rey, a la familia también real. Por otro lado, se van a crear comités de vigilancia, ¿eh? Por lo cual se va a controlar y vigilar a cualquier sospechoso de actividades contrarrevolucionarias, y fueron
En este caso nosotros podemos pensar en que la guillotina, ustedes si lo buscan en internet van a encontrar la historia muy interesante de cómo se formó justamente este instrumento para ejercer violencia que utilizaban los jacobinos. La guillotina va a ser justamente un mecanismo para poder eliminar a la oposición. Por otro lado, se va a crear el Comité de la Salvación Pública, que era el organismo central del gobierno, no ya tanto la convención, como nosotros veníamos hablando anteriormente, sino este Comité de Salvación Pública que va a dirigir la administración política y va a dirigir el nombramiento de los funcionarios. Y por otro lado, como habíamos establecido anteriormente, como se anuló la Constitución del 91, en 1793 se va a sancionar una nueva Constitución en donde el voto universal va a ser para todos los hombres que residan en Francia. Entonces, podemos pensar desde 1792 a 1794 como un periodo de gran terror y de una persecución importante de los opositores. Por eso podemos pensar que es un momento de gran terror, ¿no? Pero es un momento denominado la República Jacobina hasta el 94, donde su principal va a ser, si ustedes lo ven acá, hay una imagen, el principal dirigente de la República Jacobina va a ser Maximilian Robespierre, que también va a morir justamente guillotinado, o sea, valga la redundancia, se va a utilizar el mismo mecanismo que él utilizaba contra los opositores. Eh, ¿Cuándo se produce eso? Cuando eh, aparece lo que se conoce como el momento del golpe del termidor, ¿eh? Sobre todo porque había cambiado, termidor se le dice porque había cambiado justamente eh, el calendario, ¿no? El año 1 era el año después de la revolución, justamente en el momento del que comienza la revolución. En 1795 se produce un golpe de Estado contra esta República Jacobina, el golpe de termidor que va a estar dado por estos sectores moderados de los que yo le estaba hablando, que van a ser los girondinos los que van a tomar el poder en este caso, y como les decía yo recientemente, los girondinos forman parte de un sector más moderado, pero también están representados por los sectores de la burguesía, son nobles revolucionarios, que no querían cambiar radicalmente, ¿no?, la vida política, las estructuras políticas, sino que buscaban restablecer el orden ante este momento revolucionario muy radicalizado. Es por eso que los girondinos van a crear nuevamente un nuevo gobierno encabezado por un directorio, que era el que poseía el poder ejecutivo, y donde se va a sancionar una nueva constitución en el año 95, 1795, que va a ser con un voto censitario. ¿Qué significa esto? Que solo podrían participar en la vida política aquellos ciudadanos que tuvieran una cantidad de dinero específico, determinada. Es decir, que se anula ese voto universal que habían establecido los jacobinos en el año 93. Por otro lado, tenemos que pensar que este gobierno moderado también era un gobierno muy débil, sobre todo en términos contrarrevolucionarios. ¿En qué sentido? Porque Francia se encontraba en guerra desde el momento en que nace la revolución y producto después de la muerte de Luis XVI, continúa en guerra contra Austria y contra Prusia, que eran dos monarquías vecinas, y en donde comienza a destacar la figura justamente de Napoleón Bonaparte, que tiene un origen noble y que va a activar un momento contrarrevolucionario porque va a ser un golpe de Estado eh, contra los girondinos, contra esta república moderada, digamos, contra este directorio moderado, y va a llevar adelante justamente un golpe de Estado por el cual termina Napoleón Bonaparte coronándose nuevamente rey, emperador de Francia, pero primero creando el consulado. ¿Mm? Pero vos fíjense que en este periodo, o sea al finalizar la revolución podemos ver que lo que había empezado como un ataque serio hacia la monarquía termina instaurando nuevamente en 1799, tras un golpe de Estado, nuevamente una monarquía en este caso, en manos de Napoleón Bonaparte. Eh, Importante pensar entonces,
¿no? Como tres momentos grandes, ¿no? En este proceso revolucionario entre 1789 hasta 1799. Hay como tres momentos revolucionarios. El primer momento, desde 1789 hasta 1792, en donde se producen estos primeros, eh, primeros movimientos revolucionarios, levantamiento de los sectores eh, bajos, donde hay y también el levantamiento de los sectores nobles, donde pareciera como que estos dos estamentos van, perdón, este estamento, este tercer estamento va a la par en el llamamiento, en el reclamo, en las protestas contra los sectores monárquicos, y en donde comienzan a instaurar un proceso de formación de instituciones que respeten sus derechos, ¿no? Y de formación sobre todo de gobierno, en donde eh, se crean mecanismos para poder gobernar y para poder ser representados en el escenario político, hasta que en 1792 hasta 1794 hay un segundo momento, un segundo escenario donde se va radicalizando el poder, donde se va violentando, o la revolución se va haciendo cada vez más violenta, sobre todo en manos de los jacobinos, que nosotros veníamos hablando hace un momento, para como ir moderándose, ir aplacándose a partir de 1794 con la conformación de un directorio y con el poder en manos de los girondinos. Esa moderación burguesa, si se quiere, eh, va a dar lugar justamente al golpe de 1799 y a la instauración de una monarquía, en este caso en la figura de Napoleón Bonaparte. Fíjense, ¿no? Esos tres momentos, cómo se van conjugando en todo este proceso revolucionario y cómo de alguna manera van a cambiar el escenario político, que va a ser de una ruptura institucional y una ruptura estructural hasta la instauración de una nueva estructura de gobierno que va a ser la monarquía. Y está bueno pensarlo en ese sentido, y está bueno también pensarlo en todo lo que va a traer como consecuencias, ¿no? En diferentes sectores sociales. Por ejemplo, ustedes lo que van a tener que ver en el trabajo práctico número uno va a ser esto, cómo afectó la Revolución Francesa. No vamos a ver todavía la parte latinoamericana, en este caso, en el proceso revolucionario de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que vamos a ver cómo afectó a nivel interno a dos sectores principales, como yo les venía diciendo anteriormente, como fueron el sector de las mujeres, cómo afectó la revolución, y por otro lado también cómo les afectó a los sectores urbanos bajos, que serían los trabajadores rurales, en un principio. Bueno, este va a ser parte del primer trabajo práctico. Recuerden que yo anteriormente ya les había mandado un material para que ustedes repasen, vean, contextualicen en términos de la doble revolución, por qué vamos a trabajar primero con la Revolución Francesa y por qué vamos a trabajar después con la Revolución Industrial, porque son dos escenarios que se van a dar en un contexto europeo y que van a activar el escenario mundial, por eso la necesidad de verlo. Eh, y ese material necesito que justamente que la primera semana ustedes lo vean para después empezar a ver este trabajo práctico número uno. Así que bueno, los dejo. Espero que no les haya sido muy tedioso. Yo sé que este tipo de enseñanza, ¿no? Así lineal, en donde establecemos cronologías, quizás canse, pero muchas veces está bueno pensarlo para poder articular conocimientos que le siguen, porque no puedo yo, por ejemplo, explicarles a ustedes lo que pasa con estos sectores que yo mencioné, las mujeres y los sectores bajos en el escenario revolucionario, si no saben justamente qué estoy hablando sobre revolución y qué fue la Revolución Francesa. Entonces, a veces, más allá que los profes tratamos de no llenarlos con cronología, a veces es necesario ubicarlos en tiempo y espacio. ¿Mm? Así que bueno, me despido por hoy y espero que les haya sido interesante y que repasen cada vez que necesiten este video. ¿Eh? Nos vemos seguramente después en el Classroom. Vamos a poner algún tipo de fecha para coordinar, para explicar un poco más estos temas. Eh, Vamos a tratar de hacer obviamente clases virtuales,
online. Así que bueno, si no nos vemos por las clases online, seguramente nos vamos a estar viendo en la presencialidad. Así que me despido, hasta dentro de una semana.